Entonces ya estamos saliendo al aire por Facebook y empezamos nuestra transmisión habitual de los días jueves a las 12 del mediodía. Así que les damos la bienvenida a todos los amigos que se empiecen a incorporar a este espacio de conversación pianística. Luego les voy a compartir por Facebook el enlace para que se puedan venir para acá, para el Zoom, y puedan opinar desde acá, compartir. Y en este momento abro las puertas del Zoom para que empiecen a llegar los asistentes. Entonces, en un ratito iniciamos la conversación porque hoy día tenemos una conversación bien interesante respecto a el camino de la autogestión. Y como hablábamos recién, el camino de la autogestión es un camino que muchas veces es solitario, se tiene que ir descubriendo cosas que nosotros no sabemos, y el momento en que estamos haciendo las cosas se va aprendiendo. Entonces ya se empezaron a unir. Bienvenida Cecilia. Y voy a compartir en este momento también una votación para que iniciemos la conversación con respecto a esta conversación. ¿Ya? Una votación porque vamos a preguntar cómo gestiona los proyectos. ¿Gestiona el proyecto de terceros? ¿Gestiono tanto los proyectos míos como los terceros? ¿O no me dedico a la autogestión ni quieren conocer? O sea, esas son las preguntas que tenemos para hoy día. Y voy a compartir también el enlace de la conversación para que la gente de Facebook, que está en Facebook, nos está mirando, puedan también entrar. Entonces, y comenzamos ya luego. Entonces, Facebook. Entonces lo ponemos acá en los comentarios. Buenas tardes, Mauricio. Empiezan a saludar. Ya. Entonces, comparto acá e iniciamos. Ya. Bienvenida Leslie, Viviana, Joaquín, Cecilia. Empezamos ya nuestra conversación y tengo aquí dos panelistas que son súper interesantes. Me refiero a Pablo y a Cristina. Pablo Ferrada es un gestor cultural que en este momento él está a cargo y dirige administrativamente la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó, haciendo un trabajo sumamente intenso en la región de Coquimbo. ¿Ya? Él cuenta con 17 años de experiencia en materia de la formulación y gestión de proyectos culturales, ya sea como líder de Arte Proyecto, que es una iniciativa vinculada al trabajo junto a artistas e instituciones de formación tanto en Chile como en el extranjero. Participó también y tiene una larga trayectoria en el Teatro del Lago como encargado del área de estudios y fondos. Y actualmente, como ya dije, está trabajando en la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó y también en conjunto hace su tercer año como parte de ambicioso programa del Ministerio de Cultura y las Artes y Patrimonio. Pablo, ¿hay algo que te gustaría agregar acá de lo que dije? No. Solo ¿Sí? una pequeña enmienda. ¿Ya? ¿Enmienda? La Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó transcurre, ¿no?, en Atacama, no en la región de Coquimbo. Pero aparte de eso, está todo bien. Hay veces que las presentaciones suenan como un tanto grandilocuentes o uno le da un poco pudor, pero sí, todo lo señalado bastante cercano a la realidad. Perfecto. Bueno, y decir Gracias. también que Pablo es violinista y proviene de una familia de músicos, así que aquí estamos conversando también entre músicos, pero él específicamente se dedica a la gestión de proyectos
así que aquí cualquier cosa nosotros podemos preguntarle todo lo que necesitemos, porque estamos ante un experto en eso. Y Cristina, que es una pianista chilena, que ella hace poco grabó un disco que es muy interesante que lo conozcan. Yo lo escuché, un disco muy bien grabado, muy bien interpretado. Así es que vamos a hablar sobre eso en un rato. Y ella comenzó los estudios en el Liceo Experimental Artístico de Santiago, o sea, es leana. El año 2004. ¿Ah? Tal cual. Leana, sí. Yo también soy leano, ¿ah? Yo estudié en la sede de Mapocho, ahí, por el año 93, sí. Entonces, el 2004 ingresa al Conservatorio de la Universidad, estudiando con Alejandro Giusaco y Luis Alberto Latorre. Aquí no se especificó qué universidad fue, Cristina. Universidad Mayor, el Conservatorio de la Universidad Mayor. Ya. Y se graduó el año 2010 con distinción máxima. Entonces, se ha presentado durante su carrera en importantes salas de Santiago, participando también con la Orquesta Filarmónica de la ciudad, de esta ciudad, ¿cierto? En donde fue finalista también del concurso internacional Claudio Arrau en Quilpué, ¿Esto fue en qué año, Cristina? ¿En lo de Claudio Arrau? 2012, creo, sí. 2012, ya. Bueno, en el año 2015 se desempeñó como docente en el Conservatorio de la Universidad de Talca, siendo también la pianista oficial del coro de dicha universidad. Desde el año 2012 al 2015 realizó estudios de perfeccionamiento con la destacada pianista chilena Edith Fischer. Recientemente ha concluido sus estudios en el Reino Unido, ciudad donde actualmente reside, ¿cierto? Donde obtuvo su Master in Music Performance, graduada con distinción máxima en la Universidad de York, Inglaterra. Entonces, tenemos acá un panel de lujo. Es súper interesante lo que vamos a hablar, porque de hecho la conversación previa, porque nosotros nos juntamos un ratito antes a hacer ajustes técnicos y ya está súper interesante la conversación, así que esto va a ser un poco la continuación de lo que veníamos conversando, porque en realidad aquí hay mucho género que cortar. Entonces, no sé, empezamos con la exposición preliminar para iniciar esta conversación. No sé quién quiere partir, ni siquiera nos pusimos de acuerdo en eso. ¿Quieres Pablo, Cristina? ¿Quién quiere partir? Doña Cristina, pues. Por supuesto. Ya, dale Cristina. Entonces, comienza nomás, dale el puntapié inicial a esta interesante conversación que vamos a tener hoy día. Bueno, yo la verdad he trabajado desde que empecé a trabajar con el piano en innumerables roles. Yo creo que ya los hice casi todos. Creo que lo único que no he hecho es trabajar de pianista de ballet, de compañía de ballet. Todo lo demás ya lo hice. Y bueno, siempre cuando he trabajado y pensaba qué es lo que uno hace después de que finaliza los estudios, porque todo el mundo te habla de dónde estudiar, con quién estudiar, cómo estudiar, pero poca gente te dice qué se hace después de estudiar. Y ese es un camino que a veces puede desmotivar mucho a muchas personas, y me ha tocado con alumnos, por ejemplo, en distintos países que no saben realmente cómo abordar esto y muchas veces incluso a muchos les ha llevado a desertar de la carrera profesional. Porque claro, uno vive como en una burbuja cuando estudia en los conservatorios, además es un trabajo muy solitario siempre, el piano sobre todo, entonces hay poca cachativa de cómo uno después se desempeña realmente. Y muchas veces, muchos pianistas, me incluyo, cuando yo era más joven también, teníamos la idea de lo que sucede con los pianistas que uno ve, los grandes pianistas, que en el fondo son personas que tienen trabajo desde siempre, por siempre, que están reservados de aquí a 3 años más, 4 años más, pero la realidad es que eso es un porcentaje mínimo de la gente que se dedica a esto. Entonces, ¿qué hace el resto? Me preguntaba yo. Y bueno, hay dos alternativas siempre. Una alternativa es hacer un trabajo tradicional, vale decir, bueno, en Chile no sucede esto, que haya muchos concursos abiertos para postular a muchos cargos, muchas plazas de muchos trabajos,
porque el medio cultural en Chile está todavía en desarrollo, pero una opción sería esa, y si no está esa opción, entonces lo que queda es justamente la autogestión. Y muchos lo pueden tomar como, bueno, es como el consuelo del pobre, pero en verdad no lo es. Yo he descubierto en él, en esta área, digamos, un camino de realización personal, de realización profesional, y que me enseña cada día y en el cual estoy muy contenta, que ya he logrado ciertas cosas y planeo seguir en el futuro desarrollando otras, porque lo más interesante de todo esto es que me di cuenta que es un trabajo y es un área en la que uno se puede desarrollar, que demanda igual o más creatividad que el mismo hecho de ser músico. O sea, realmente es como componer tu propia obra, digamos, para tocarla y disfrutarla tú mismo, y en ella ir encontrando, como decía anteriormente, la realización. Y me parece que eso es algo súper bonito, que a lo mejor no muchas personas se han animado aún a explorar, pero a mí me satisface mucho porque, bueno, personalmente yo soy una persona que tiene muchas ideas constantemente y soy inquieta, me gusta estar probando cosas, desarrollando cosas nuevas, y sobre todo en un país como Chile o en Latinoamérica, que todavía es como un continente joven culturalmente o musicalmente en comparación a Europa. Hay tantas cosas que se pueden hacer, que se pueden inventar, que realmente yo lo disfruto mucho y lo gozo, digamos, y al final me ha parecido, y creo que va a ser ese mi camino, no sé si para toda la vida, pero si es que llegara a ser en otro momento un trabajo más tradicional, que también lo he hecho paralelamente, creo que nunca voy a dejar de gestionar cosas y de crear, porque al final es tan creativo como el hecho mismo de tocar el piano. Y bueno, en ese marco decidí, antes de irme de Chile el año pasado, fundar una ONG que todavía está en proceso, porque bueno, con todo el asunto de la crisis social y los acontecimientos nacionales, ha costado ponerla en marcha realmente, en el sentido de que faltan un par de trámites legales todavía que cumplir. Pero el objetivo de esa ONG que estoy presidiendo en el momento es justamente una ONG que sea como el nicho de todos los proyectos que se me ocurran a mí y a todas las personas que lleguen ahí a querer colaborar, digamos. Y el primer gran proyecto que se está gestando en esa ONG es el primer Festival de Piano Internacional que estoy organizando en Valparaíso para el año próximo. Iba a ser este año, pero finalmente con todas las revueltas y las desestructuraciones de este 2020 se tuvo que postergar. Bueno, y en eso Pablo ha sido un apoyo excepcional siempre, ya nos conocemos hace varios años y la verdad es que le tengo mucha admiración, mucho cariño también. Es una persona de la cual se puede aprender mucho en este camino. De hecho, yo creo que el primer proyecto de mi vida lo hice con él, lo postulé con él, así que ya tenemos cierto camino recorrido en ese sentido. Así que pienso que, bueno, el camino de la autogestión puede ser también un camino no tan solitario, puede darle diversidad a tu vida en el sentido que compartes y tienes la necesidad de relacionarte y vincularte con otras personas que comprendan y tengan experiencia en estos temas, como a mí me pasó con Pablo en este caso. Oye, qué interesante, Cristina, lo que planteas sobre que el camino de la autogestión es un camino de autorrealización. Eso es súper bonito porque probablemente habemos muchas personas que queremos recorrer un camino que tú ya llevas un poco más adelante, porque habemos muchos pianistas o músicos que tenemos ideas musicales, pero concretarla en un proyecto artístico que sea llevar, ya sea publicar partitura o grabar un disco o participar en festivales, y en el caso tuyo que va un poco más allá de hacer un festival y específicamente de piano, es muy interesante. Así que después, en un ratito más, por favor, cuéntanos más detalles sobre eso, Sí, para que sepamos pues, cómo se puede participar, quiénes pueden participar, cómo llegar, cómo inscribirse, etcétera, etcétera. sí, claro que sí. Pablo, te toca. Dale nomás. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos quienes nos acompañan hoy. La verdad es que no puedo evitar
parar un segundo con esta idea, esta analogía que usa Cristina de ser como el compositor de tu propia vida. Se habla muchas veces de ser como el autor y el actor de lo que va pasando con uno. Me parece súper interesante en términos como musicales de ese juego. Y claro, ¿quién dijo que tiene que ser un camino solitario? Está bien, ¿no es cierto? El contexto de hoy es autogestión, pero ¿por qué tú solo? ¿Por qué desde la perspectiva de lo individual, cuando sabemos que el ser humano es un ser gregario, ¿no? En que la sociedad, la comunidad, ya implícito en el concepto, es algo que construimos entre varios, y más en estos tiempos, ¿no es cierto?, en que cuando hablamos de construcción de vida, de mundo, desde el 18 de octubre del año pasado, es una cuestión que está ahí, no golpeando nuestras puertas, sino que realmente está en nuestro día a día con más fuerza que nunca. Entonces, en esa idea que estoy planteando, es cuando, claro, entra en juego lo que hago, por ejemplo, yo, y tantos otros, por cierto, en Chile y en el mundo, que es impulsar el trabajo de los artistas desde la área en que uno se va especializando o va adquiriendo más conocimientos, como es el caso de la formulación de proyectos, la vinculación con instituciones públicas o privadas, ¿no? A través de distintas perspectivas. Mira, en mi caso, la verdad es que todo pasa de una forma bien como al azar. Hace ya más de 10 años, mi hermano decide irse a Europa a estudiar trompeta, a Francia, a París, y nada, con miras a ayudar un poquito, me la juego y hago un proyecto y finalmente, bueno, lo gané. Fue una cosa muy circunstancial. Después comenzó una cosa como media de reacción en cadena, que hacía algunos otros proyectos, pero nada, yo estaba estudiando Derecho en ese entonces, estaba a punto de tener a mi primer hijo, entonces era una cosa muy como nada, no le veía mucho destino a aquello. Pero ¿sabes qué? De la noche a la mañana empezó a agarrar fuerza, me comprendí que en realidad uno juega un rol dentro de, y empecé a comprender un poquito más el mecanismo, pero sobre todo a conocer más la perspectiva de los artistas. Los músicos en general es un medio un poquito por el cual, en virtud de mi historia, me involucro con más naturalidad. Estudié violín desde niño hasta ya como los 20 años. Vengo de una familia, efectivamente, como tú comentabas, de músicos. Mi esposa es violinista, mi papá es violinista también, entonces nada. Eh, y así comienzo, ¿no es cierto?, este camino de la gestión cultural. He trabajado en distintas instituciones, pero al final del día, efectivamente, lo que importa es que uno tiene que comprender que en el sistema, bajo la lógica que nos movemos, sobre todo en Chile, nosotros tenemos que hacer que todo cobre sentido. Nosotros tenemos que salir a la captura, no solamente de recursos, sino de las relaciones, de los contactos, de los espacios, para que lo que queremos llevar a cabo, ya sea por una cuestión de realización personal o por ese hambre, ¿no es cierto?, de impactar en la sociedad, de generar cambios, de producir un efecto positivo, tenemos que nosotros hacer que la rueda se mueva y nosotros tenemos que darle sentido. Y en esa línea, efectivamente, existe una institucionalidad en Chile, ya sea desde los fondos de cultura del ministerio, el gobierno regional, que a nivel nacional tiene distintas líneas, ¿no es cierto?, vinculadas a la cultura, ley de donaciones culturales, pero sobre todo también con lo que uno puede impulsar desde su propia inventiva, desde este aspecto creativo infinito que toda la comunidad de artistas tiene, por razones obvias, tan desarrollado, ¿no? A modo introductorio, yo parto por ahí. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Bueno, quizás sea súper interesante que nos cuenten más detalles, Cristina, cómo fue tu proceso, por ejemplo, de grabar el disco, ese disco que tú hiciste. ¿Cómo empezó la idea y cómo lo fuiste concretando? ¿Cómo resolviste los problemas? Derecho de autor, los problemas técnicos. Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? Bueno, yo creo que la idea de grabar un disco me empezó, porque típico que uno siempre piensa, o sea, esto lo voy a confesar, pero no sé si muchos pianistas lo reconocen o muchos músicos lo reconocen, pero siempre está el temor de que uno, ¿para qué va a grabar si uno total, qué va a decir tan bueno que no, o qué va a ser tan bueno que no se haya hecho ya? Yo creo que el 90% de los músicos tiene ese pensamiento, entonces Claro. no me había planteado nunca la idea de grabar realmente algo.
hasta que vine a Inglaterra a hacer el magíster, y ahí me acuerdo que en una de las conferencias que tuve que dar finales, ya como de trabajos finales escritos, digamos, como más de investigación, hice una disertación que tenía que ver con música del siglo XX y elegí, no sé, yo creo que por de repente quizás la nostalgia que tenía un poco de Sudamérica, se me ocurrió elegir un set de preludios de Alberto Ginastera que nunca había escuchado realmente por ningún lado, que se tocaran mucho, y a mí me gustaba mucho Ginastera, entonces me llamó la atención que nunca se hubiesen abordado. Y bueno, empecé a trabajar sobre ellos y me parecieron súper interesantes. Hice mi presentación y fue realmente así como una bomba así para el panel de evaluadores, porque después era obviamente parte del contenido del repertorio del concierto, y quedaron todos así muy intrigados, muy interesados. Recibí muchos buenos comentarios de la presentación, de Qué la bueno. ejecución, etcétera. Entonces ahí me di cuenta que, claro, es un estilo de música que pega mucho, digamos, por estos lados, y porque es muy diferente también. Entonces, bueno, ahí empezó la idea de que quizás podría grabar un disco solamente de música de este estilo, así música latinoamericana, de compositores sudamericanos del siglo XX, y por ahí empezó la idea. Pero eso me tomó, yo creo que 2 años, 3 años recién hasta que lo pude grabar. Y bueno, la primero que se me ocurrió fue llamar al Pablo y decirle, oye, tengo esta idea, quiero postular al Fondo de la Música, y etcétera. Y esa iba a ser mi primera jugada. Y ahí yo había recién vuelto a Chile. Y Pablo, hicimos el proyecto, se postuló y finalmente no salió. No sé, no me acuerdo por qué ya a esta altura, pero me acuerdo que fue como 99%, algo así, y no salió. Entonces Pablo a lo mejor se acuerda más, porque tiene memoria especial para los proyectos que no se ganan. Entonces, bueno, la cosa es que, bueno, yo dije, ¿qué pasa aquí cuando uno no se gana la plata y uno no tiene la plata para hacerlo? Porque son proyectos de gran envergadura en cuanto al gasto. Entonces, bueno, afortunadamente yo, como siempre, he seguido en relación con mi maestra Edith Fischer, y usualmente iba a los festivales que ella hacía en Suiza, me invitaba y yo trataba de colaborar un poco. Yo iba también obviamente para escuchar las clases de todo, porque aprendía un montón, y también para tomar de repente alguna clase, que me escucharan algo de nuevo de repertorio, etcétera. Y en uno de estos festivales conocí a un doctor en lengua de Nueva Zelanda que le encanta patrocinar gente, gente que él considera que vale la pena, por así decir, patrocinar, y no lo digo modestamente, pero no sé, algo quizás él vio en mí, y cuando le conté de mi proyecto se reentusiasmó y finalmente me dijo que él me iba a pagar, digamos, a financiar este proyecto, porque la idea le parecía espectacular. Qué Y yo, bueno. bueno, como que no me la podía creer primero, porque dije, bueno, quizás es como el entusiasmo, después se le va a ir, no sé. Pero la cosa es que finalmente se dio así, y bueno, finalmente seguimos en conversaciones, el proyecto se llevó a cabo, se grabó el disco. Eso fue otro tema también difícil, buscar el lugar donde hacerlo, porque en Chile no hay tantos lugares que tengan un piano en las condiciones necesarias, así óptimas, para hacer un disco de este tipo de repertorio. No hay tantos pianos de concierto en tan buen estado, entonces fue difícil seleccionar, y hubo un primer intento fallido, y luego el segundo intento exitoso fue el resultado del disco, que se grabó finalmente en el aula magna de la Universidad Austral. Y bueno, entonces mi idea siempre fue como, bueno, esto voy a pensar lo grande al tiro, y dije, vamos a hacer una colección. Entonces va a tener que venir el volumen 2. Pero bueno, pasó ahora todo esto en Chile, y todas las cosas, digamos, se tuvieron que pausar, estancar, pero tengo ya más o menos la idea planificada para lo que quiero hacer en el segundo volumen, y buscaré el financiamiento de la misma forma que lo hice anteriormente, o sea, ya sea con proyectos gubernamentales o bien proyectos que financien privados, que me di cuenta que es algo que es bastante accesible, mucho más de lo que uno cree, es ¿Te solamente de refieres cosas. al crowdfunding? ¿Te refieres como a ese tipo de proyectos? Sí, sí, Crowdfunding. Ya. el crowdfunding es una opción, y bueno, hay diversas plataformas en la web
para hacerlo. Y otro también es que mediante tu propio website puedes también crear una opción de donaciones de dinero. Y así entonces en el día a día, en lo que te desempeñas, en los conciertos que das por aquí y por allá, siempre puedes encontrar gente que va a estar interesada en apoyarte, impresionante, pero he juntado muchas veces dineros así, y de hecho para el festival tengo ya un pequeño fondo, un pequeño digamos, porque un festival como el que queremos hacer de una semana son bastante, son por lo menos, no sé, entre 15 y 20 millones de pesos. Entonces, pero impresionantemente entre tus conocidos y entre tu mundo cercano puedes encontrar gente que siempre está dispuesta a donar. No te van a donar quizás la mitad del proyecto, pero de repente no te das cuenta y ya tienes 3 millones en la cuenta. O sea, es una opción que mucha gente piensa que es solamente para que los ricos mecenas vengan y te patrocinen, y no, no es necesariamente así. Hay que sacarse ese prejuicio, y, y las sorpresas que uno se puede llevar son muchas, realmente. Es solo Excelente. tener paciencia y perseverancia, y en el fondo también convencer a los demás de tu idea. Y cuando la idea es positiva, va a traer algo positivo, los beneficios van a ser bonitos, grandes, para todos. Es muy difícil que alguien no te quiera complacer. Qué bueno, Cristina, que viste la luz ahí, ¿cierto? Y encontraste un camino que yo creo que a muchos auditores que están acá presentes les va a servir y como inspiración, porque es muy inspirador lo que tú dices, muy inspirador, porque imagínate uno, yo también quiero. Por aquí vi que en el público está Clara Luz Cárdenas, que ella fue mi profesora de piano, y yo siempre tuve el ejemplo de ella, que ella grababa discos, grababa junto con la Claro. profesora Graciela Yasigi, tenían el dúo de piano Internos, y hicieron varios discos, no sé si van a seguir haciendo, pero tienen varios discos a su vez, y es un proceso que es muy interesante aprender a hacer. Pablo, cuéntanos la historia, por ejemplo, cómo conociste a Cristina, cómo la apoyaste, y también dinos por qué la gestión cultural en el mundo del piano es como que todavía está incipiente, como que no hay un desarrollo tanto, o no se ven, o son invisibles los proyectos pianísticos que hay. ¿Por qué tú crees que pasa eso? ¿Dónde está el problema? Mira, buena pregunta. Gracias, así como el doctor París con el ministro, ¿no? Gracias por tu pregunta. No, ¿sabes qué? Cuando pienso en cuando nos conocimos con Cristina, la verdad es que se vuelve un poco difuso. Fue realmente hace muchos años, Yo me muchos acuerdo de años. la primera llamada que tuvimos. Sí, hace muchos años, y ella es una mujer con un gran carácter, como firme, con ideas brutalmente claras, y eso la verdad es que a mí me encanta. O sea, esas relaciones que parten como de lo desafiante siempre son súper interesantes. Eh, Efectivamente, yo diría que partimos desde una mirada un tanto como más colaborativa. No sé qué tan como yo hago el proyecto era. En general, yo tengo distintas modalidades de trabajo. De hecho, hay muchas veces que hago un proceso de acompañamiento, y hay otras tantas, y esto es obviamente cuando mi involucramiento es considerablemente mayor, cuando yo hago el proyecto. En el caso de Cristina, por ejemplo, yo la acompañé con ciertas perspectivas las primeras veces, y la verdad es que empezó a surgir una relación que uno ya como que no es como, mi cliente me llama, sino que es como, Cristina, y uno empieza a hablar con más soltura, con más comodidad, y eso siempre es súper especial cuando eso comienza a ocurrir. No se da en todos los casos, no se da en todos los casos, porque yo procuro siempre también tal vez trazar ciertas líneas para que el trabajo fluya mejor. Pero en el caso de la Cristina, claro, el hielo se rompe y ya van tantos años. De hecho, miren más, ella mencionó este proyecto de grabación que tengo perfectamente claro cuál fue la crítica que le hizo el jurado. Eh, Recuerdo perfectamente que habló de redundancia respecto ¿Verdad? del tipo de material que se estaba grabando. Y ojo, ese proyecto no lo escribí yo, pero me recuerdo perfectamente porque la apelación sí la presenté yo. Sí. Pero claro, ella mencionó después Suiza, y efectivamente puedo decir que ese proyecto para ir a Suiza sí lo hice y sí lo ganamos. Así que bien. No, y el Eh, proyecto de Isla de Pascua, bueno, claro, otro. también ha hecho proyectos para Isla de Pascua. En fin, mira, la verdad es que hemos tenido distintas iniciativas que han resultado exitosas, y por ese lado, Mm,
mi conciencia descanse en paz. Con respecto al tema, a la segunda pregunta que tiene que ver con el piano, ¿sabes qué? Sí, es real lo que estás mencionando. Yo recuerdo perfectamente que en los 90, por ejemplo, una pianista de la Universidad de La Serena, Ariadna Colli, organizó el primer y segundo concurso nacional Jorge Peñagén. Fue un éxito, la verdad. Una de esas versiones las ganó un pianista, Horacio Tardito. Lo recuerdo perfectamente. Era una iniciativa sumamente interesante. Ahora, si es por citar algo ya, entre comillas, más actual, están iniciativas como las que impulsa Cristina o también Danor Quinteros. Él trabaja desde hace un buen rato a la fecha, no solamente en su carrera profesional, sino también en generar vínculos con la ciudadanía, pero también hacer comunidad entre los pianistas. O sea, yo sé que efectivamente, tal como la Cristina indicaba, existen poquitos concursos para piano, por ejemplo. Pero yo tengo la sensación de que están pasando cosas, de que la comunidad de pianistas está en un proceso de salir como de esa etapa de reflexión, que tal vez para algunos es un poquito larga, y empezar Mm. a entrar en acción, porque parece que estamos en tiempos de acción. O sea, eso de quedarte pensando eternamente en casa y ser todos analistas políticos, analistas sociales, educacionales, y en fin, ¿para qué hablar de culturales? Eso como que ya es un poquito rancio y es momento de remangarse y decir, ya, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, por ejemplo, no sé, o sea, por decir algo, nosotros junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó, dentro de las líneas que estamos desarrollando, este 2021 estamos organizando un concurso nacional para jóvenes intérpretes y precisamente esta primera convocatoria que vamos a hacer es para piano. Entonces no es menor. Nosotros también, y es una coincidencia de verdad, la verdad es que sale como conejo de sombrero de mago, pero es real y es parte de las líneas que queremos potenciar en 2021. Pero sí, efectivamente lo que dice es real, el panorama en este momento puede verse un poquito reducido, pero creo yo que vienen cosas muy interesantes, ya sea desde ¿no es cierto?, lo institucional, de fondos de cultura, que ojo, se viene desde el 31 de agosto, probablemente va a ser una convocatoria corta, así que hay que estar atentos y si quieren podemos conversar un poquito de eso, o desde la autogestión con cuestiones tan actuales, ¿no? Como esto de tener emprendimientos comunitarios, digitales, en que tú convocas a tus redes desde tu Facebook, desde el Instagram o páginas web, ¿no es cierto?, con todos estos formatos tan interesantes que hay ahora de donación, en fin, de unirse a un Mm. proyecto. Eh, en fin, o sea, a mí me parece que están pasando cosas, pero reitero, uno tiene que hacer que el sistema funcione, si no, en realidad uno se empieza a acumular frustración y eso no le sirve a nadie. Claro, lo que pasa es Claro. que en general lo que yo percibo y que, bueno, es comprensible, pero es parte de la dureza de esto, es que muchas veces te dicen que no, y muchas veces a uno le llegan puras cachetadas en la cara y los proyectos se van al suelo y se mueren por un tiempo. Y bueno, el asunto es justamente ese, el que desmotiva, lo sé por boca de varios colegas, que por eso a ellos no les interesa mucho esto, porque es muy decepcionante, pero cuando uno ya realmente, bueno, o sea, si uno realmente cree en lo que uno quiere hacer, muchas veces, aunque te digan que no muchas veces, igual uno va a seguir insistiendo. Y eso 100%. eso también ha sido la historia de mi vida, quiero clarificar que no todo, porque suena muy pomposo aquí como lo hablamos y todo, pero en el fondo yo vengo reconstruida de una historia de fracasos también, de proyectos y de veces que me han dicho que no a cosas que realmente he querido hacer con toda mi alma. Entonces, o sea, partiendo del día 1 de la audición para entrar a la Universidad de Chile, que me dijeron que me dedicara a otra cosa. O sea, partiendo de ese día, es que uno, Habemos varios. claro, Habemos varios. una Qué, tónica, pero qué joda, qué fome cuando eso pasa. cuando uno Mira, está ahí, mira, pasa eso. conecto un segundo a mi papá, violinista, profesor de la Universidad de La Serena, fue integrante de la Filarmónica por años. Estoy casi seguro que lo mandaron a plantar papas en algún momento. Mm. Imagínate lo que es eso para un lolito. Eso pasó en los 80, en el 90, 2000, y así a la Cristina. ¿Qué Claro. es eso, oye? Fíjate que es súper, el mensaje que da Cristina es bien potente, porque en realidad el destino lo hace uno.
O sea, uno decide dedicarse al piano porque tiene una llamada interna, ¿cierto? Un llamado en la música, y es una cuestión de decisión, pues. Y después uno ya ve cómo lo hace y qué puertas golpea para que se vayan abriendo. Y algunas se van a abrir, otras no. Y aquí viene la pregunta, una pregunta que es bien quizás práctica, Pablo. ¿Por qué el Fondar te escucha y a veces no te escucha? ¿De qué depende? Porque a veces uno postula un proyecto, a mí me pasa, yo he postulado muchas veces un proyecto Fondar, ya sea en líneas que tienen que ver con grabación de discos o líneas de enseñanza, de formación, educacionales también. Y resulta que, claro, hay palabras claves, dice que hay que leer las bases, ¿cierto? Y tratar de cuadrar el proyecto con la línea que el proyecto, o sea, que el Fondar para ese año define. Sin embargo, tiene que haber algo más, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que un proyecto Fondar o un proyecto que se parezcan a, no me refiero solamente al Fondar, sino que en general los proyectos que se postulan sean exitosos o no? ¿Dónde está la diferencia? Mira, es una excelente pregunta, la verdad, y es una cuestión que nos toca a todos en algún momento. En primer lugar, mira, me quedo con la comunidad de pianistas. Voy a dar un ejemplo que de hecho estaba conectada hace un ratito atrás, Camila Oces. Camila Oces y el concepto de perseverar del que habla Cristina. Nosotros tuvimos que presentar su proyecto de beca 3 veces para lograr ganar ese proyecto y para lograr una meta por la que Camila trabajó, que era hacer su máster en San Petersburgo, cuestión que para los que saben no es menor. No es menor, y no estoy hablando solo en términos de costo, sino en términos del grado de exigencia. No es menor. Al día de hoy la Camila está haciendo un doctorado por Becas Chile, y ustedes, los que conocen de ese metro cuadrado, Becas Chile, que ya es harina de otro costal, la cantidad de becas que se destinan al mundo de las artes en Becas Chile es menos de lo que cabe entre mis dos dedos. Es una cosa chiquitísima, una fracción ínfima. Y ella está en eso. O sea, a alguien a quien le dijiste que no, ahí está. Matías Piñeira, cornista, que muchos lo pueden ver hoy día, ¿no es cierto?, uno de los grandes solistas chilenos, corno-francés, ¿no es cierto?, haciendo una excelente carrera en Alemania. Presentamos un proyecto de beca, no se ganó. Hasta el día de hoy el ministerio habla de Matías Piñeira y cada vez que algo sale Matías Piñeira. El ministerio no apoyó a Matías Piñeira. No lo apoyó en su momento. Me consta, porque trabajé en esa beca. Me consta. Yo podría ponerme a narrar puras historias de victoria, que sí, las he tenido. Tengo una muy buena tasa de proyectos ganados, pero la verdad es que yo creo que la enseñanza y lo interesante está precisamente en esos proyectos que no ganas. Un breve ABC de qué hacer con los proyectos. De partida, tener convicción, ser amo de tu proyecto, tener convicción absoluta de qué se trata, qué es lo que quieres hacer, para dónde va. Segundo, no solamente ceñirse a las bases. Efectivamente, el paso 1 de todo es leer y comprender a cabalidad las bases, pero luego de eso viene un universo gigante de cuestiones que no están escritas, de ciertas cosas que tienes que hacer para lograr posicionar tu proyecto como un proyecto diferente, un proyecto de trascendencia ante los ojos del público, o sea, del jurado. Yo creo, de verdad, ¿sabes qué soy? Tal vez, mira, llámenme ingenuo, no sé, pero yo tengo una sensación positiva respecto de fondos de cultura, en el sentido de que un proyecto bien presentado, un proyecto que vaya más allá de lo correcto, en el que uno sienta la pasión, pero también el orden, es un proyecto que puede resultar favorecido finalmente, ¿no es cierto?, y adjudicar los fondos que necesitan. Efectivamente hay un montón de criterios a los que hay que poner atención. O sea, no solamente estamos hablando de una formulación propiamente tal, la escrituración limpia, coherente, consistente, sino también alinearse con ciertas cuestiones que tienen que ver con costos de mercado, ¿no? Cuando se trata de una beca, por ejemplo, tú vas, qué sé yo, a Estados Unidos y estás pidiendo dinero para el arriendo, los pasajes, en fin. Hay que ser muy transparente y muy directo con eso. Ni un peso más, ni un peso menos. También el impacto. Esa cuestión es súper importante en general en los proyectos. Cuando hablamos de impacto, que es una cuestión absolutamente evaluada, es un criterio de evaluación, por cierto, tenemos que hacer una doble distinción.
por un lado, cuál es el impacto que va a tener en tu vida como postulante, qué tanto vas a crecer, qué tanto vas a avanzar o realizarte como artista, pero también por la vereda opuesta, y esto es saliéndose de uno y entrando en la comunidad, es cuál va a ser la trascendencia que va a tener tu proyecto en el público, en la sociedad. Y en ese sentido hay un montón de estrategias que uno puede utilizar. Por ejemplo, no sé, mira, yo digo, voy a dar conciertos en A, B o C lugar. ¿Cómo grafico el impacto? Súper fácil, o sea, y por dar un par de ideas que no tienen nada extraordinario. Si digo, voy a dar un concierto en el teatro tanto, ¿cuántas butacas tiene ese teatro? Ya con eso podemos acotarlo. Es más, ahora en tiempos de COVID, sabemos, por ejemplo, aquí me estoy poniendo más específico, que en la fase 4, todo espacio como cines o teatros puede usar hasta un 75% de su capacidad. Luego, con eso ya puede hacer una extrapolación, un simple ejercicio matemático. O, por ejemplo, también aumentar la cantidad de presentaciones. Apostar a por un público menor, pero aumentar la cantidad de presentaciones. Y en ese sentido estoy llegando tal vez a un punto que a veces es un poco conflictivo, yo lo sé, que tiene que ver con dar para ganar. Un proyecto no necesariamente va a implicar una retribución importante y tal vez justa en términos de remuneración, de honorarios para quien lo ejecuta. Tal vez hay que hacer una jugada, una mirada de largo plazo y pensar, ¿no es cierto?, en cómo voy a construir currículum, cómo voy a generar un enlace con la comunidad o con un público específico al cual a mí me interesa llegar. Por ejemplo, en un disco. En un disco hace unos años el fondo daba 8 millones, hoy día ya van como en 5 millones. Con 5 millones sabemos que ni siquiera la cadena completa de un disco se logra concretar. Tal vez vas a lograr llegar a la etapa de masterización y ni siquiera la del arte y de la multiplicación. Tal vez ni siquiera va a alcanzar para que logres tener algún honorario que obviamente es algo extremadamente válido. Pero hay que pensar en el largo plazo. Estos son juegos de verdad, de ajedrez, que a veces son, pero una cosa de locos. Uno dice, bueno, mi proyecto es para hoy, pero no. Hay veces que tu proyecto va a tener una mirada de 3, 4, hasta 5 años. Y está bien. Es el contexto en el que estamos. Tenemos que ser más y tenemos que ser capaces de hacer que ese tiempo valga. Eso, en términos muy Perfecto. generales, podría No, decir. mira, es súper interesante porque yo conozco el caso de un amigo mío que es pianista, pero él se dedica al área de la fusión folclórica Ajá. y toca piano, pero toca quenas, toca zampoña. Me refiero a Germán Lavé, que es fundador del grupo Escaramuza, y resulta que él tiene un modelo bien interesante, porque él es músico y además es ingeniero. Entonces, él ha financiado la música con la ingeniería, pero es un tremendo músico. Y busquen por ahí el disco al que le guste la música fusión para que lo escuchen. Y él, con sus contactos de ingeniero y con sus amigos, generó una lista de seguidores de aproximadamente 50 personas. Son 50 personas que lo siguen a él y él les pide una ayuda, un aporte económico a esa lista y hace un fondo de aproximadamente 2 a 3 millones de pesos anual que le permite echar a andar el proyecto Escaramuza y con eso genera unos 3 o 6 conciertos al año, financia 6 conciertos al año y posteriormente, gracias a esos conciertos, entonces tiene como demostrar que el proyecto está andando y se consigue más fondos. Po. Entonces va a los festivales, al Sonar de Latinoamérica, va a distintos lugares y es un proyecto que lamentablemente ahora se detuvo por el COVID, pero me pareció, cuando me explicó, le pedí, explícame el modelo, ¿cómo lo haces? Pues me explicó en el fondo que él usa un concepto que se le conoce como el micromecenazgo. Claro. Que es un poco parecido a lo que es el crowdfunding, pero en el fondo él maneja una lista de amigos, gente de personas que lo apoyan y lo siguen. Pues. Entonces, y después él al final hace un concierto al final de año en donde invita a esta lista de personas que lo ayudaron, a sus micromecenas, le hace un concierto especial y donde generalmente también van celebridades que él conoce, por ejemplo, al pianista de los Jaivas, o gente en el fondo que él conocía. Entonces esta gente se ve codeada también con artistas y se sienten bien. Entonces yo le explico un poco el modelo. Es un círculo virtuoso. Claro, exactamente. Entonces no hay una pura forma de hacer las cosas y entonces como el fondar, por ejemplo, como bajó la plata,
antes daban 8 y ahora dan 5. En esa línea en particular, por ejemplo, sí, es un Claro, hecho. Además que entonces fondar, resulta mm, no, disculpa que decía que además fondar, históricamente uno sabe que va a ser siempre lo más ingrato para uno, para el asunto de lo que uno quiere realizar. Fondar es siempre una opción porque está ahí, existe, los fondos están ahí, entonces uno tiene que intentarlo, pero siempre es la opción más cruda, es la más ruda. Sobre todo el Sí, fondo de la música. Sobre sí, todo el fondo de la música, históricamente ha sido el fondo más difícil de ganar. sí, mira, Entonces siempre hay que estar abierto a buscar otras soluciones. sí, mira, claro, dos alcances, porque, mira, dos alcances, yo soy como súper purista con esto. Estamos hablando de fondar. El fondar, a ver, de partida, en general, ¿no es cierto?, quienes están en este momento con nosotros son músicos. El fondar, el Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y las Artes, nace en los 90, ¿ya? Ahí por el 90, entre el 92 y el 97 se ejecuta ese llamado. Pero luego, con el correr de los años, comienzan a haber un montón de otras modalidades muy específicas o líneas muy específicas, y dentro de ellas, y lo digo porque no quiero que nadie se equivoque en eso, nace el Fondo de la Música. Quienes están mayoritariamente en este momento viéndonos van a por el Fondo de la Música. No se metan a las bases del Fondar, porque el Ministerio y Fondos de Cultura tienen un montón de líneas. Mira, Ujú. aquí voy, muy breve. Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo del Libro, Fondo Audiovisual, Fomento al Arte y la Educación, Fondo de la Música, por cierto. Y así, y me estoy saltando varios, y aparte de eso están los programas, otras instituciones colaboradoras, programa apoyo a orquestas profesionales, la. Pero ojo, claro, genéricamente quedó eso en el inconsciente colectivo, el de fondar, me gané el fondar o perdí el fondar. Pero nosotros en general, en este metro cuadrado que estamos ahora, en este panel, el es fondo de la fondo de la música, música, ¿ya? Ojo con claro, eso. sí. Qué bueno que hiciste esa acotación porque, claro, uno Sí. automáticamente habla desde lo superficial, pero Ah, claro, claro, ojo. es Ponte fondar. tú, ¿quiénes que, mira, esto es una cosa, una rareza, ¿quiénes que sí están conectados con el mundo de la música deben migrar al fondar apenas abra las bases? Los luthieres. Cuando un luthier quiere hacer una beca, tiene que ir a fondar, porque entra en el mundo de la artesanía. Claro, Hace unos años iban a por las becas del Fondo de la Música, pero ahora no, es en fondar. Ahí se encuentra su domicilio para postular. El perfecto. planeta regente. Y, bueno, acá en el público asistente hay hartas personas que se dedican a la enseñanza del piano, son profesores de piano. Entonces, quisiera preguntar yo, eh, ¿cómo pueden aprovechar estos fondos o cómo se pueden aprovechar las ideas de la autogestión para la enseñanza también como profesor? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿O qué se le ocurre que se podría hacer también? Una persona que en este momento, por ejemplo, tiene 20 alumnos de piano y están... ¿cómo podría aprovechar eso para mejorar su experiencia, tanto de él como de sus alumnos, con este tipo de proyectos? Ya, pero voy al callo Dale, de una. A dale, ver, dale. hay una línea pero milimétrica para esa persona, que es la de actividades formativas. Está dentro de una modalidad en la que también están los festivales, ya sea que tengan trayectoria superior a 5 años o no, pero al final, y además se incorporó desde hace un año o dos convocatorias atrás, una línea para la discapacidad. Pero al final de esas bases está las denominadas actividades formativas. Por ejemplo, este año Carolina Ramírez, mi esposa, se adjudicó la Semana del Violín, que originalmente tenía una presencia, evidentemente se iba a hacer en formato, ¿no es cierto?, presencial, iba a ser en La Serena, en la Universidad de La Serena, y bueno, ya ven, estamos en COVID-19, y ella migró hacia el formato digital, y está literalmente ahora, mientras yo estoy con ustedes, ella está en otro lado de la casa con un alumno que está en Punta Arenas y un profesor que está en Brasil, por ejemplo. Y tenemos conciertos digitales, en fin. Esa línea, voy muy al callo, esa línea que es hasta de 15 millones de pesos, es posible postularla ya sea desde una persona natural o una persona jurídica, como fundaciones o corporaciones, en fin, y tiene hasta 15 millones de pesos y permite generar, ¿no es cierto?, la contratación de maestros, como Cristina, por ejemplo, que está acá, así que contáctela, podrían hacer algo, hacer un ciclo de clases y entre medio también
presentar conciertos, o sea, que se vuelva una experiencia multimedia, y que no solamente se acota a la formación propiamente tal, sino que también se conecta con el público. Entonces, así, pero yendo muy al callo y milimétrico, está, por ejemplo, eso. O también hay otra línea, para quienes no sean parte del mundo, ¿no es cierto?, del piano propiamente tal, está la línea de bandas, coros y orquestas, que son hasta 10 millones de pesos para efectos de poder adquirir instrumentos, crear una orquesta, aumentar la contratación, ¿no es cierto?, de profesores, en fin. Y todas esas líneas son perfectamente alcanzables. Si en el caso de esta última que mencioné, se postula desde persona jurídica y no persona natural, pero como les digo, hay infinidad de posibilidades, infinidad de posibilidades. Perfecto, te agradezco. Oye, súper claro, súper al callo y milimétrico, como tú dices, las posibilidades. Y de repente es cosa de saber, ¿ah? De simplemente entender y uno tiene ya un proyecto andando y es cosa de postularlo y hablar en el fondo correctamente el lenguaje del fondo de la música para poder ganarlo. Bueno, el micrófono está abierto, las preguntas, está aquí el panel de lujo que tenemos hoy día, dispuesto a responder dudas, así que se les invita a preguntar. Por ejemplo, Álvaro Bravo pregunta, ¿por qué creen que el énfasis solo es hacia el fondo de la música en el medio musical? ¿Por qué otros fondos como los FNDR, INJU o de otros ministerios, por ejemplo, son tan desconocidos aún? La competencia es tan dura en el fondo de la música. ¿Se debe en buena parte a este desconocimiento? Pregunta Álvaro Bravo. Mira, sabes que yo en una pregunta como esa de nuevo utilizaría el concepto que también maneja la Cristina, que es el de perseverancia. Y lo digo no solamente, yo que la conozco un poquito más, no solamente desde lo discursivo, sino que ella es eso, ella es perseverancia. Si algo no sale, ella no se detiene en eso y continúa y continúa y continúa. ¿Cómo empalmo con esta pregunta? Súper fácil. Hace poco participaba en otro panel y me decían, ¿qué hacer cuando pierdo un proyecto? Y efectivamente, en esa conexión con toda esta línea de fondos, con este viaje anual que se hace con los fondos en Chile, es que está la respuesta. Vamos con esto, mira. Está la llamada, ¿no es cierto?, de fondos de cultura. No tuviste suerte, perdiste. Por regla general, los resultados salen ahí por diciembre, a más tardar en enero, dado el contexto en el que estamos, en que evidentemente esta convocatoria es tardía. Desde la primera llamada de Cruzcoque, que no se hacía tan tarde, llamado digital, ¿no? No se hacía tan tarde una convocatoria, pero ya estamos en esto. Pero perdiste, ok. Al siguiente año puedes reciclar tu proyecto y postular precisamente al FNDR. Me detengo en el FNDR. Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es un programa que no nació ayer, tiene décadas de existencia, décadas realmente, muchos años, y tiene una institucionalidad bastante estándar en términos de qué es lo que se solicita para poder postular, pero a nivel regional tiene un sistema de financiamiento diferente. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, que es donde me encuentro ahora, los proyectos musicales son hasta 4 millones de pesos. En cambio, en la región metropolitana pueden ser proyectos de hasta 30 millones de pesos. En Atacama, hasta 15 o 20 millones de pesos. Y así nos vamos. En Biobío, que abrió desde el 17 hasta el 31 de agosto, son hasta 5 millones de pesos por proyecto. Entonces sí, efectivamente existe un desconocimiento, pero aprovechemos este momento. Hay una institucionalidad muy interesante. Sí debo decir que hay un perfil muy diferente para ganar uno y otro. En fondos de cultura del ministerio, yo me concentraría en la calidad de la propuesta, en la calidad en términos artísticos. Ahí está el eje de. Si tú eres un ejecutante, ¿no es cierto?, interesante, o tienes un currículum que te respalda, va a haber una posibilidad mayor de, ¿no es cierto?, adjudicar tu proyecto. Cuando hablamos de FNDR, estamos hablando de un componente político muy importante. Y en esa línea entra en juego, por ejemplo, cuestiones como ¿a qué tanto universo de personas va a llegar mi proyecto? ¿En qué sector de la región se va a ejecutar mi iniciativa? ¿Ya? Por ejemplo, perfectamente podríamos estar hablando, no sé, interpretación de los conciertos de Rachmaninoff, por decir algo. Ok, está bien, y tú vas por eso para el artista es la pasión.
pero lo que probablemente a los evaluadores del gobierno regional, que por regla general son consejeros regionales, personas que pueden ser, no provenir del mundo de las artes, no sé qué tanto se van a concentrar en esa propuesta artística propiamente tal, sino en el efecto que esto va a tener. El impacto. En el impacto. Entonces, ojo, hacer esas distinciones. Tal vez el momento como para dejar nuestra alma en términos artísticos es en los proyectos del ministerio. Pero el momento Además, de ser un poco más pragmático, analítico y sobre todo estratégico es con el FNDR. Y ojo, son llamados que tienen distintos momentos del año, o sea, no es como fondos de cultura, en un momento, 31 de agosto, no. En la metropolitana, por ejemplo, hasta el 24 son las enmiendas de las inadmisibilidades. Ahora, este lunes se acaba la enmienda de inadmisibilidades. Es decir, los proyectos fueron hace 2 meses atrás. En Coquimbo no se realizaron, en Los Lagos no se realizaron, producto de distribuciones presupuestarias por pandemia. Y así, en Concepción les acabo de decir que abrió ahora, en el Bío ahora. Entonces, ojo con aquello, hay que estar muy atento. está también el tema ahí de la personalidad jurídica, ¿no? En los FNDR. 100%. Esa Los es una proyectos razón del también FNR por sí. la cual la gente deserta de ellos o no se acerca porque tienen miedo siempre de, la personalidad jurídica. No me la puedo conseguir, pero mucha gente se olvida que si tú eres una persona que trabajas constantemente con proyectos y sabes que vas a tener ideas frecuentemente o que tienes un proyecto que quieres mantener a largo plazo, entonces lo mejor es que abras tu propia personalidad jurídica, o sea, Sí. arma tu institución, arma tu ONG, arma tu fundación. Es lo que, por ejemplo, yo decidí hacer en este momento, porque, bueno, dije, quiero hacer un festival de piano, quiero que se mantenga con los años, que tenga cierta periodicidad, no me sirve que sea un año y el otro no, es mi intención. Entonces, bueno, si ese es el norte, entonces obviamente necesito más gente también, no es algo que se puede hacer que puede uno organizar solo cada vez que lo hace. Y entonces ahí ya necesitas un grupo de gente que además de ser gente que va a trabajar contigo en las cosas prácticas, es importante también, creo, el asunto de la filosofía que conlleva, digamos, el fundar una fundación o una ONG, porque es un grupo de personas que se va a juntar regularmente, va a tener reuniones, va a tener votaciones, va a tener problemas que soslayar. Entonces, rodéate, digamos, de gente que filosóficamente te pueda aportar a tu idea, a tus proyectos, y si sabes que va a ser algo que se va a mantener, bueno, hacer el esfuerzo de crearla, simplemente. Y así ya tienes también otro mundo más al que puedes postular, que vendría siendo el FNDR, que por cierto que es muy interesante y bastante importante y sigue siendo un poco de materia desconocida para muchos. Oye sí, gracias por ese alcance. Sí, ojo, los proyectos del FNDR se presentan desde personas jurídicas. Y aquí viene la regla de oro. Esas personas tienen que estar constituidas con 2 años de anticipación. ¿Ok? Eso es pero un dato clave. O sea, efectivamente, tú constituyes tu persona jurídica hoy con toda esa filosofía, con todo ese sentido de trascendencia, perfecto. Pero 2 años, ¿ok? Ojo con ese detalle. Sí. ¿Y cualquier tipo de personalidad jurídica? ¿Sabes qué? Mira, la verdad es que es una pregunta que puede ayudar un poco a sacar el freno de mano. Uno Sí. intuitivamente podría decir, deben ser instituciones, ¿cierto?, ligadas a la cultura. No. Buenamente puede ser un club deportivo, una junta de vecinos. Sí, de hecho, ojo, mira, así como comillas, como proceso diplomático. Oye, nada de ser cartucho y formal. Tú perfectamente te puedes acercar a la junta de vecinos que está cerca de tu casa o a un club deportivo y sabes que tienen una excelente recepción esas instituciones, una excelente recepción. Apoyan los proyectos, son gente que tiene un espíritu genial. Porque claro, la Cristina, por ejemplo, arma ahora su institución y es una cosa con un norte súper específico, pero instituciones como una junta de vecinos tienen una cuestión comunitaria básica, ¿cierto? Y basta con que tú digas, mira, parte de las actividades que voy a ejecutar va a ser con tu grupo, va a ser para la gente de este sector. Y eso ya está generando... La gente está esperando que sean actividades en las que ellos puedan participar. Totalmente, si la gente quiere esto, la gente está esperando esto. ¿Sabes qué? Yo de verdad soy de la filosofía que uno no puede estar subestimando a estos, los denominados grupos intermedios. Tú no podías estar mirando en menos la capacidad de aprender, de crecer. Por ejemplo, cuando hablamos de música,
cuando hablamos de programar, ¿por qué tenemos que pensar que solamente la música de película, Star Wars, que ya de por sí es mucho, está interesante, pero ¿por qué tenemos que pensar que todas esas propuestas como más bien como blockbuster son los que prenden dentro de la comunidad? Uno tiene que tener fe en que todos estamos en un mismo camino y todos estamos abiertos a este mundo de la cultura y las artes del cual, ¿no es cierto?, somos parte nosotros. Llevar un concierto un poco más intenso, más sesudo, es bienvenido en todos lados. De verdad. Entonces, cruzar el puente, atreverse a. Perfecto. No, oye, qué motivante. Yo sé que me dieron ganas de salir corriendo así a hacer un proyecto al tiro. Eh, oye, ¿sabe qué? Quiero preguntarle a los asistentes si hay alguien acá que tenga un proyecto, que lo esté desarrollando, al igual que Cristina, que por ejemplo tiene su festival, que quiero que después, por favor, cuéntanos detalles sobre eso, porque me imagino que acá habemos muchos que vamos a querer estar ahí. Yo ya te dije que quiero estar ahí en ese festival. Si alguien quiere contar o relatar experiencias respecto a este camino de la autogestión, porque yo creo que todo de alguna manera, ya sea a nivel artístico o a nivel de escuelas o a nivel personal, nos hemos enfrentado no quiero llamarlo escollo, pero es un desafío que normalmente uno lo aprende en el camino, se va aprendiendo en el camino y uno se va encontrando con estas luces, ¿cierto? Como es Pablo, como es Cristina, que te van diciendo, te van motivando, te van llevando. Porque es bien interesante, es bien interesante. Entonces, dejo ahí el micrófono abierto por si alguien quiere hablar y contarnos el proyecto, porque aquí tienen la posibilidad de que se le analice, si tienes dudas también, o si tienes en mente preparar algo, aquí están las luces para una guía completamente gratuita en este momento, si nos estamos aprovechando un poco de ti, Pablo, pero esa es la idea, que la gente se anime a participar. ¿Por qué? Porque resulta que en el periodo de confinamiento se dio algo aquí en el mundo del piano, propiamente tal, que yo no lo conocía. Yo conocía solamente a los pianistas de mi generación, a Lucho Velasco, a la Pilar Peña, que éramos compañeros de la facultad, hay un par más. Claro, la Pilar, y resulta que la Pilar fue una panelista que estuvo al inicio de estos conversatorios. Mi señora hacía dúo con ella, me acuerdo. Hacían música de cámara juntas en la Universidad de Chile, sí. Entonces, la cuestión es la siguiente, porque empezamos estos conversatorios y se produjo al principio sobre todo una especie de catarsis. Todos querían hablar y participar y resulta que, ¿qué va a pasar? Que ahora con la etapa de desconfinamiento que viene, probablemente la dinámica cambie porque vamos a empezar a salir todos. Entonces, que las conversaciones que hemos tenido ya no se queden solamente en la conversación, sino que como dijo Pablo al principio, se traduzcan en acciones concretas, beneficiosas para todos, para que la gente saquemos adelante entre todos el pianismo chileno, ¿cierto? Como se llama el disco de pianismo latinoamericano, se llama tu disco, Cristina, porque en un ratito más yo lo quiero poner para que lo escuchemos un ratito, para que lo conozcan, para que lo escuchen. Excelente. Ya lo vamos a poner un poquito, lo vamos a compartir. Pero eso, así es que está aquí abierto el micrófono y por mientras tanto, Cristina, cuéntanos un poco de qué se trata el proyecto que estás haciendo, el del Festival de Piano, porque es muy interesante. Bueno, no sé si me está escuchando, Edith Fischer me dijo que se iba a conectar, pero bueno, quiero mencionarla porque ella ha sido, aparte de enseñarme música y piano, me ha enseñado muchas cosas de la vida prácticas del músico, y una de ellas fue, ella como que me incentivó harto también y me ha dado grandes ideas también para todo este asunto de las cosas autogestionadas, porque ella también tiene un festival en Suiza, al que yo ya he ido 3 veces, que es espectacular, así es realmente una experiencia trascendental. Y bueno, siempre tuve la idea de que sería lindo replicar algo así en Chile. Y bueno, entonces me asocié, digamos, con algunas personas para construir esta ONG,
Postulamos con Pablo el proyecto el año pasado, desafortunadamente pasó esto que no salió y creo que fue para mejor al final porque vino todo lo del COVID y toda la cosa, así que no se habría podido realizar de todas formas. Pero básicamente la idea es, el festival consta de una semana de actividades de clases magistrales para pianistas, estudiantes de cualquier nivel, una semana entonces de clases magistrales con conciertos abiertos a todo el público en la ciudad de Valparaíso. Bueno, ¿por qué Valparaíso? Porque es una ciudad a la que yo le tengo mucho afecto. Viví ahí un tiempo antes de venirme a Inglaterra a estudiar y siempre pensé que bueno, sería súper interesante hacer una actividad cultural de esa envergadura, ya que Santiago tiene mucho de todo. Y la verdad es que la Municipalidad de Valparaíso siempre me han tenido las puertas abiertas en el área de cultura con respecto a todas las ideas que se me han ocurrido al respecto. Y como ahora está este teatro que gracias a la alcaldía de Jorge Sharp fue remodelado, el teatro está súper bonito, un teatro histórico, antiguo pero remodelado en este momento, que podía ser un escenario óptimo para albergar, digamos, una semana de actividades musicales. Entonces la idea es, en un principio pensamos que se podían inscribir alumnos de Chile y gente del extranjero también que quisiera venir a tomar clases con los profesores que iban a impartir el festival, las clases magistrales que vendrían siendo profesores nacionales y un par de profesores que iba a venir uno de Inglaterra y uno de Brasil también. Y la temática también tenía que ver con el piano latinoamericano, porque es un festival de música docta, por supuesto, pero en la programación siempre se iban a incluir repertorio que tuviera que ver con el piano latinoamericano. Entonces ahí, por ejemplo, el pianista que iba a venir de Brasil iba a ser un gran aporte porque creo que en este momento uno de los grandes pianistas que hay en cuanto al género latinoamericano docto. Y bueno, todos los demás pianistas que iba a ser, entre ellos iba a estar David Fischer también, con Jorge Pepi, iban a presentar un programa que tuviera distintas facetas, digamos, de compositores de música docta tradicionales y también incluir obras ya sea contemporáneas netas, que tengan referente Latinoamérica o bien composiciones más antiguas como podría ser siglo XX, pero ya los más antiguos como podrían ser, no sé, Villalobos, Ginastera, etc. Entonces, esa era la idea. La idea era que se iban a hacer las clases magistrales abiertas para estudiantes y público general y luego los conciertos y también entre medio algunas charlas que iban a incluir distintos tópicos como, por ejemplo, no sé, una charla sobre cosas técnicas del piano, otra charla que tenga que ver con, no sé, cómo desarrollar la carrera pianística, etcétera. Distintos tópicos. Y bueno, lo que eso engendra, además del conocimiento que se imparte, es también la conexión, las redes que se hacen entre los músicos, los participantes, que es una de las cosas que más sirve después en el futuro para todo el asunto de la autogestión. O sea, si no conoces gente, estás perdido. Por No, así claro, decirlo. oye, súper bonito. O sea, mis más preciosos recuerdos que tengo yo es cuando he participado en festivales. Esos recuerdos Sí, son muy sí, lindos, los recuerdos, y a uno lo llenan el alma. sí. Claro, es Y súper muchas importante. personas, después tú no sabes lo que pasa, el destino es loco y muchas veces terminas trabajando con muchas de ellas o estableciendo nexos para distintas cosas, conciertos, intercambios, ¿no? De cosas. Entonces es una experiencia muy grata y por supuesto que te reenergiza también, te revitaliza en el sentido del amor por la música y el piano, que a veces es tan difícil por distintas circunstancias eh, Sí, ser constante, ¿no? En lo que queremos, en los objetivos, pero ya cuando tienes toda esa energía que se produce, esa sinergia que se produce en un grupo de personas que atienden a una actividad en común, ya es totalmente adrenalínico y explosivo todo lo que ganas, es multiplicado, exponenciado. claro. Eh, y cuéntame algo, Cristina, ¿cómo se postula o cómo sería el mecanismo de postulación? Tanto de los, ¿va a haber un sistema de invitación a los profesores que participan o va a haber una postulación y de los alumnos que van asistentes? ¿Cómo sería? ¿Cómo te lo habías planteado?
a participar del festival dando clases ya están seleccionados, ya ese trámite lo está. O sea, son los mismos del año pasado, básicamente, ¿no? No, Ya. no pudimos hacer la actividad hasta ahora, pero el proyecto, como dice Pablo, se recicla para este año. Ujú. Se amonona, se acicala un poco más, pero es básicamente lo mismo. Y luego vamos a hacer un llamado. La fecha está aún por definir, pero considerando el COVID, yo creo que va a ser segundo semestre del próximo año para estar seguros de que no van a haber percances de tipo de carácter biológico pandémico. Claro. Y, la postulación va a ser a través de sitio web, que se va a crear un sitio web especial del festival y también, bueno, plataformas, redes sociales, donde se va a promocionar la actividad y va a haber una selección de alumnos, alumnos de distintas partes de Chile y también del extranjero, de Latinoamérica probablemente quieran participar. Pueden mandar sus videos, vamos a hacer una selección y también con eso podemos discernir qué tipo de nivel tenemos que crear para el festival en cuanto a saber el nivel de los estudiantes que van a llegar, por supuesto. Y eso, no tiene mayor complicación. El festival en sí pretende ser gratuito, solamente va a haber un costo, hay un costo que es de inscripción, que va básicamente para financiar el alojamiento y la comida de la semana entera de los estudiantes que se alojen ahí, y lo demás ya es solamente el compromiso de participar. Entonces, en cuanto a costo, inversión, no va a ser una inversión costosa, está pensado que sea así, digamos, que sirva, digamos, para seguir perfeccionando el nivel del pianismo en Chile. Y bueno, la experiencia en sí, digamos, va a ser esa. Perfecto. Hoy tenemos una petición de palabra. Cecilia Ruiz, toma el micrófono, actívalo y ya puedes contarnos lo que nos quieres decir. Ay, estoy tan motivada. Primero, felicitar a estos chiquillos. Yo soy una profesora añosa, por no decir vieja. Y esto que ha contado Cristina del festival me alegra tanto, 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 porque en forma muy breve les quiero contar. Yo alcancé a presidir la Corporación Musical Asociación Suzuki de Chile, que se disolvió en el año 2007, ¿ya? Y que nunca más se constituyó. Bueno, en esa asociación nosotros alcanzamos a hacer, ya no recuerdo el número, pero fueron muchos festivales. Y hasta el día de hoy yo echo de menos eso en lugar de los concursos, porque los concursos generan demasiada tensión en los niños chicos sobre todo. Entonces los concursos pienso yo que son más bien debieran dirigirse a jóvenes pianistas que ya son formados, digamos, no tanto a alumnos, estudiantes. En ese sentido, los festivales son maravillosos. Nosotros traíamos profesores del extranjero, muchos, de Australia, de Norteamérica, hasta una japonesa alcanzamos a traer una vez. Y se enriquecían tanto, tanto los alumnos, las familias, los profesores mismos nos enriquecíamos porque hacíamos cursos de capacitación dentro del festival también. Entonces se hacía para piano, violín, flauta, o sea, un montón de instrumentos. Los primeros festivales fueron muy, muy numerosos en cuanto a la convocatoria y de a poco la cosa fue mermando, desgraciadamente, y hoy día no se hace. Entonces, esto del festival que nombra Cristina me alegra tanto, tanto, porque es una vía para orientar a nuestros alumnos a participar de eventos en que pueden lograr tanto desarrollo. Ahora hablo... Agrégueme después en Facebook y cuando empiece ya la difusión del evento para poder estar en contacto y mandarle la invitación para que usted distribuya ahí a la gente que conozca, de sus alumnos. Mira, en este momento yo pertenezco a la asociación ALAP, de profesoras de piano.
Entonces ahí tiene que llegar de todas maneras. Va Claro. a ser una buena ocasión también para esa organización, para todos los profesores. Van a estar, yo creo, muy contentos, yo creo. Entonces, felicitarlos, chiquillos. Yo quisiera el correo de ustedes, porque no soy tan moderna, no tengo esas cosas que se usan ahora, como el Instagram y esas cosas. Oye, pero Cecilia, Eh, que no está montada sobre Zoom, pues hablando aquí y comunicándote con todos sí, nosotros. sí, pues, hasta ahí estoy llegando. Ahí, Así mira, que, Cecilia, Pablo te escribió el correo ahí en el chat para que lo puedas anotar. De ya, hecho, lo escribí en el chat público para En el todos. chat, sí. Bien un aquí, millón de gracias, un millón Y de ahí está gracias, el chat, Pablo. Cristina Rodríguez, o sea, el de Cristina también está. Ya, Gracias a ti, Cecilia, Yo por tu feliz, profe. testimonio. Yo feliz. Sí, felicitarlos gracias. de nuevo y bendiciones, que sea muy fructífero todo lo que están haciendo. Gracias. Sí, oye, Cecilia. de hecho yo, así como con el ánimo y como la energía que se arma, o sea, les propongo así, pero encantado y con toda la motivación del mundo, si ustedes quieren, ¿verdad? Te lo digo a ti, Miguel, y a su institución, que me Perfecto. parece súper interesante, si ustedes quieren, yo encantado de hacer un taller, ponte tú, de formulación de proyectos, onda, pero ojalá que fuera lo más abierto posible y ojalá que sea una avalancha de proyectos admisibles este año y que ganen todos los que puedan, porque sabemos que este es un año 2021 en que se viene con todo y necesitamos reencontrarnos con las audiencias, necesitamos impulsar las iniciativas que todos los artistas tienen. De verdad, mira, yo feliz, si ustedes lo organizan y me contactan, yo me la juego y hago un taller gratuito, abierto, en una sesión y les explico el ABC de cómo perderle un poquito el miedo también a esta plataforma, que a veces es medio complicada. Yo auguro que en particular para el mundo de la música la convocatoria va a ser muy breve, muy breve. No me imagino que dure más de 30 días, tal vez 5 minutos más, esta convocatoria 2021 de Fondos de Cultura, que es el desafío que se viene ahora a la vuelta de la esquina. Como decía más temprano, comienza el 31 de agosto. Yo feliz. Si ustedes De arman el todas maneras, escenario, yo me noto. de todas maneras, te agradezco ese ofrecimiento y lo vamos a tomar y vamos a hacer desde acá, desde esta conversación que está acá, vamos a tirar una avalancha de proyectos de piano. Despiadados, sí, Vamos a 100%. ganarlo todo. Vamos con Vamos a todo. hacer. Sí. Entonces, así es que ya lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Aquí en este panel han pasado personas muy valiosas. Así es que, así que yo estoy súper agradecido de conocer a tanta persona valiosa aquí en esta conversación. Es muy interesante lo que ha ido pasando. Así es que, de todas maneras, te agradecemos y vamos a hacer un llamado ahí a ver quién se inscribe de la lista que tenemos, porque nosotros nos comunicamos por correo, entonces organizamos esto a través del correo. Entonces manda un correo y la gente llega, se inscribe y lo hacemos. Así es que podemos establecer una fecha especial. Ahí lo conversamos después nosotros en la interna para que lo concretemos lo antes posible, porque antes que se desconfine todo, en Santiago por lo menos, hay más tiempo en las personas. Después ya es más difícil juntarlos, porque la gente ya empieza a tener más cosas que hacer y todo. Así es que yo antes de ir cerrando, porque mira, el tiempo pasa volando, Sí. y este conversatorio está programado hasta las 13:30 y ya son casi las 13:20. Sinceramente quisiera aquí mostrar el disco de Cristina, porque lo tienen que escuchar, tienen que conocerlo. Así que no sé si Cristina me autoriza, porque yo no le pedí permiso. Cuidado con los derechos de autor ahí, oye. Ay, Claro, hablamos. entonces, Bueno, Ojo. eso. Entonces, pues, y ese es el problema, justamente. ¿Qué pasa con los derechos de autor? Cuando se Todo puede graban y pasar. cuando Todo puede se suceder. transmite. Y uno, por ejemplo, Pregúntale a Pedrito y el Lobo cada vez que la hacen en cualquier lado y la gente que tiene los derechos que está en Argentina, que fiscaliza, pero todo, Pedrito y el Lobo, Prokofiev. ahora, Imagínate ahora con lo que nos podemos topar. Con ya, Cristina y quién entonces sabe. Cristina subió el disco a YouTube. Cristina tiene su disco, uno lo busca, Cristina Rodríguez Piano, y lo primero que aparece en YouTube es su disco, ¿cierto? Que dura 40 minutos. Entonces, ese disco está con sí, derechos, sin derechos. ¿Cómo
y si lo quisiéramos compartir acá para escuchar una pieza, ¿habría problema? No, te mandé recién un link para que puedas cliquear directo ahí al disco. Ya, no sé, yo lo tengo acá, lo tenía puesto, sí. Entonces, vamos a escuchar un pedacito, no importa si me retan, si tengo un problema ahí, le ponemos pecho. Total, no es mala Lo la resolvemos con intención. Cristina, lo resolvemos con Cristina. No, Sí, si el disco, entonces, a mí los derechos no me los tienen que pagar, los tienen que pagar a los compositores. entonces voy a compartir un poco mi pantalla, permiso, y voy a poner, acá tengo el disco, un pedacito. Vamos a escuchar un pedacito desde el comienzo y no sé si lo compartí con sonido esto. Espérate. Perdón. No estaba sin sonido, ¿viste? Entonces, ahora sí. Ya, voy a ponerlo del principio. Si sale comercial, perdónenme. Ok. ¡Qué lindo! Lo voy a comparte de repente el link aquí en el chat para que la gente lo escuche. Para que ahí lo compartiste, perfecto. Entonces ahí después lo pueden escuchar completo porque realmente es un disco que está muy bien grabado, muy bien interpretado. Cuando lo escuché yo me impresioné por la calidad de la grabación, porque es difícil grabar así, es difícil. Se necesita un buen piano, se necesita un buen técnico que sepa de grabar piano y buenos micrófonos. ¿Cómo lo hiciste? A Jorge Cárdenas, el profesor titular del Departamento de Acústica de la Universidad Austral. Él fue el ingeniero que me hizo la grabación y lo recomiendo totalmente además como staff, digamos, porque realmente es genial, es la mejor compañía que uno puede tener para grabar, realmente. Excelente. Lo recomiendo. Sí, no, está bien grabado, así es que, y ese disco se puede obtener de alguna forma, o sea, se puede escuchar, pero a lo mejor alguien lo quiera comprar, alguien lo quiere tener, ¿cómo lo tiene que hacer? Sí, lamentablemente las copias me llegaron justo el día antes de que yo me viniera a Inglaterra. Entonces, bueno, yo ahora voy a estar de regreso prontamente, pero en el intertanto se podría, si me escriben un mail o si me escriben al Facebook, el disco físico yo tengo personas que lo reparten, que lo pueden mandar por correo, etcétera. En este momento el disco físico tiene un costo de 10.000 pesos y si ustedes me escriben yo puedo hacérselos llegar. Me mandan sus datos de dirección, nombre y puedo hacerlo llegar sin ningún problema a las personas que estén interesadas de comprar. Mientras tanto, porque como no estoy allá todavía, no he podido bien terminar de gestionar el asunto de venderlo en otros lugares. Así es que por el momento se puede escuchar en YouTube y también se puede conseguir físicamente. Quiero recalcar además que el disco del arte es bien bonito. Está hecho por Sí, una ilustradora inglesa sobre sus impresiones de Latinoamérica y la verdad que es muy bonito el dibujo, el trabajo, el arte en sí. Así que recomiendo totalmente tener la versión física porque además viene con un librillo que trae unas reflexiones sobre las obras escritas por mí. Así que perfecto. parece que es como bastante simpático tenerlo en versión. Sí,
No, además que así apoyamos también el trabajo que tú hiciste, bien, hay que tenerlo. Y yo en lo personal te lo voy a comprar porque colecciono discos de Genial. música chilena, o sea, yo siempre compro, así que ahí después vamos a conversar ahí para que me lo mande. Súper. Eh, ¿Puedo así conseguir? que, Perdón, que veo en el chat. Sí, lo estoy despachando. Mira, lo he despachado hasta Suiza y Brasil. Así que a Valdivia no va a ser tan problema, tanto problema, Yolita. Así que escríbame nomás y yo la arreglo ahí para que se lo envíen por correo. ya saben, ya le mandan un correo directamente a la Cristina para que se los mande. También la Cristina está en Facebook, así que no sé si te Sí, pueden agregar también me y pueden pueden agregar hacer ahí. a Sí. través del... No sé si aparece mi link de Facebook en tu muro con la página del conversatorio, pero aparezco como Cristina Lorena en Facebook. Cristina Lorena, ahí la pueden ubicar. A Cristina Lorena para que la contacten por ahí y puedan obtener su disco que está re bueno, a mí me encantó. Así que, Gracias. bueno, en vista la hora que ya es, tenemos que ir cerrando este programa que salió súper interesante, me encantó cómo salió, eh, porque aprendimos mucho, nos motivamos, lo más importante es la motivación, yo siento con esta conversación una motivación, así ya, vamos adelante, hagamos cosas. En la escuela de resonancia, que es la escuela que organiza esto, y aprovecho de saludar el equipo de trabajo que Pedro Sí, Pagliai y Lorena Jugo, que están detrás de esto, ¿va? Porque para que sepan, organizar estos programas implica también una programación, implica un proceso, porque hay que mandar, esto sale en Radio Beto, fue en la Romina de la Sota, lo ponga en Panoramas Cultural, entonces toda una programación, para que sepan, y está ahí Pedro detrás, con los correos, recepcionándolo, está Lorena ahí que en el fondo nos maneja las redes sociales, así Valentina Jugo, así es que gracias también al equipo de trabajo de la Escuela de Música Resonancia para que esto se logre realizar. Así es que para ir cerrando, chiquillos, ¿quieren decir algo para cerrar? Bueno, dar las gracias por la invitación, porque sí, la verdad que ha sido bonito, interesante. Darle las gracias a Pablo también, que quiso acompañar hoy día con su experiencia. Bueno, las gracias a ti, por supuesto, a la Escuela Resonancia. Y nada, que se motiven todos y que estemos en contacto y no se olviden que el próximo año tenemos festival. Suena como Viña del Mar, pero no. Claro. Paraíso tiene festival. No confundir, no confundir. A Dale, ver, yo, Pablo. yo por mi parte, de verdad, bueno, me he sentido súper, súper cómodo, súper bien, de verdad, así un agrado, pero al 200%. Y nada, yo reitero mi propuesta y compromiso. Ojalá pudiéramos hacer una convocatoria abierta, que se propague pero por todos lados y hacer una conversación, un taller en el que hagamos un análisis de más o menos el proceso macro de esta convocatoria 2021 de fondos de cultura. Ustedes saben que es como el llamado tiene el nombre del año siguiente. Sí, Eh, pero de verdad, me encantaría que nos conectemos con ese sentido como de hacer algo y de intentarlo, porque eso Perfecto. es algo que tenemos que hacer hoy día. Hoy más que nunca tenemos que intentar cosas, o si no, ¿qué? ¿De qué vale todo esto? Si no transformamos todos estos pensamientos en acción. De verdad, ha Sí, sido mucho, mucho tiempo, muchos meses para pensar, muchos meses en casa. Es el momento de comenzar a hacer cosas respecto de lo que viene. Así que acción. yo Bien. me propongo estar en eso, ojalá lo podamos concretar. Bien, yo antes de cerrar quisiera anunciar que el próximo conversatorio, a ver, déjame revisar acá, está en nuestra programación, viene la segunda parte, la próxima semana, para los que quieran venir, vamos a hablar de la formación coral, segunda parte, tenemos a la panelista Cecilia Barriento y Daniel Farías, y en la semana subsiguiente, es decir, el jueves 3 de septiembre, viene el profesor Mario Alarcón de la Pontificia Universidad De Católica Católica. de Chile, viene Mario, y nos va a hablar de la relación alumno-maestro como pilar del desarrollo musical, ¿ya? Así es que ese conversatorio va a estar bien interesante, sobre todo a los que se dedican a enseñar piano, va a estar muy bueno, así que para que se vayan preparando, ahí preparen preguntas y esas cosas. Así es que nada más que decir yo,
les agradezco a nombre de la Escuela de Música de Resonancia y a nombre de toda esta asistencia que tuvimos hoy día, a ti, Pablo, a ti, Cristina, por haber asistido, haber tenido la buena onda, ¿cierto? La generosidad de ambos de compartirnos sus luces, ya porque son luces, son sabiduría, ¿cierto? Que han ido acumulando con la experiencia. Para nosotros, para esta comunidad de gente que ama el piano, acá habemos pianistas, habemos profesores, habemos gente que es aficionada al piano, aquí es todo piano, todo el mundo, hay profesores de músicas también que están vinculados con el piano, este programa busca a esa audiencia. Así es que les agradezco y también agradezco a todos los asistentes que hoy día estuvieron con nosotros, nuevamente, los fieles, ya vemos que hay muchos fieles acá que vienen siempre, que participan y que se nutren de nuestros panelistas. Así es que nos vemos la próxima semana con los cantantes, y si alguien de acá quiere entrar también, por supuesto, bienvenido. Y la semana subsiguiente también nos vamos a ver con el profesor Mario. Entonces, me despido por ahora. Espero que les haya gustado este encuentro. Y Pablo, vamos a seguir conversando para tomar y materializar ese ofrecimiento para ver, porque ya tenemos, pronto cierran las fechas, pues, así que hay que ya hacerlo luego. O sea, pronto comienza el 31 de agosto y yo especulo por hacer una llamada breve. Breve, ¿sí? claro. Entonces, claro. Entonces vamos a poner las pilas, porque también queremos postular nosotros como Escuela de Música de Resonancia, probablemente hagamos una postulación, así que te vamos a tomar la palabra y vamos a aprovechar ahí todos entrar en este concurso. Así es que les agradezco, un abrazo para todos, ¿ya? Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima ocasión. Por ahora me despido y nos vemos. Nos Gracias. vemos. Chao. Chao, que estén bien.